Pediatría a distancia. Pediatría a distancia es este segmento de podcast para ustedes, todas y todos nuestros seguidores de Facebook. Y hoy les tengo una invitada muy, muy especial. Antes que nada, es una gran amiga mía. Actualmente también soy pediatra de la familia, ya les contaremos después ese chismecito, pero es una amiga desde hace muchísimos años. Les presento a la doctora Marta Beauregard, que es nutrióloga pediátrica. Marta, ¿cómo estás? Buenas noches y muchas gracias por estar aquí con nosotros y la comunidad, porque sé que este momento es un poco complicado, pero te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Tú sabes que el día que me invites, yo aquí estoy. Bueno, déjenme decirles que Marta es una de las pocas personas que realmente tiene formación como tal, como nutrióloga pediátrica. Hay muchas nutriólogas y nutriólogos que tal vez no tengan el título como tal, pero que se preparan también en el ámbito materno-infantil y eso es muy bueno, eso es genial. Y básicamente los nutriólogos son la opción número uno para vigilar la alimentación de nuestros pequeñitos, ¿no? Y qué mejor que Marta que nos está acompañando en este momento. Y fíjense que este live, quiero que en este momento todas las personitas que están aquí en vivo nos mandan saluditos, nos digan desde dónde nos están viendo. Yo soy David Barreto, soy pediatra, pues prácticamente enfocados en los bebitos que respiran por la boquita y la selectividad alimentaria. Y nos atrevimos a hacer este live porque ahorita, Marta, fíjate que hay un rollo con que quieren que los bebés hagan dieta keto, dietas veganas, que si está bien que coman huevito o no, que si está bien que tomen mucha leche de vaca, que si está bien o mal que coman pan. O sea, hay tantas cosas que dicen muchísima gente que de entrada no son profesionales de la salud. Y eso quiero dejarlo claro. Si tú tienes dudas acerca de la salud infantil, tienes que consultar un profesional de la salud, tienes que checar que tenga cédula profesional, título y todo eso, porque es terrible, ¿no, Marta? La desinformación que hay actualmente en redes sociales. Y ahorita, pues ya prácticamente cualquier persona, tenga o no tenga hijos, eso ya está muy cañón, porque hace unos años era como que, bueno, ya tenemos hijos y entonces ya, desde mi experiencia opino y doy consejos, pero ahora ya, o sea, incluso, o sea, sin ninguna formación profesional, porque hay que aclarar que tener hijos, aunque seas profesional de la salud o no, no te hace automáticamente experto en, este, pero, o sea, ya personas que tienen cero contacto, o sea, antes por lo menos decías, bueno, pues es que, o sea, obviamente pues ya es mamá o ya es papá y son las dudas que le ha surgido y ha decidido ser influencer y crear un espacio para resolver estas dudas desde el punto de vista de mamá o papá, pero ahora resulta que, o sea, gente que ni eso, o sea, ni profesional de la salud, ni mamá, ni papá, ni nada, y ya están dando recomendaciones de cuánto deben de comer los niños y de las Sí, dietas no, que y es tienen que hacer. terrible. Y fíjate que casi me infarto porque vi un video de un señor, que es fan de la dieta keto, ¿no? Y que estábamos escuchando que los niños no deben de comer prácticamente ningún grano, es decir, ni pan ni tortilla, solamente huevo, y él recomendaba incluso que 3 huevitos en la mañana para un niño. Y yo me quedé así como viendo y digo, ¿qué está pasando? Pero ahorita vamos a desmenuzar esa pregunta porque tenemos así como el top de preguntas que generalmente nos hacen en redes sociales. Si tienes alguna pregunta también, algún comentario, la puedes postear en este momento. Yo estoy viendo aquí del lado derecho todos sus comentarios. Dale like a este video, por favor, compártelo porque vamos a en los siguientes 45 minutos vamos a desmenuzar muchos mitos de la nutrición infantil con nuestra amiga, ¿ok? Fíjate que uno de las cuestiones que es muy frecuente respecto a la alimentación infantil tiene que ver con la leche, Marta. ¿Cuánta leche debe de beber un bebé después del año de edad? ¿Cuánta es la cantidad? Y bueno, yo creo que podríamos ir a una pregunta previa. Un niño que ha cumplido el año de edad, ¿debería de tomar leche de vaca, sí o no? ¿Y por qué? Y si sí, ¿cuánto sería lo mínimo y lo máximo? Pues mira, aquí depende mucho de el tipo de lactancia que tenga este pequeñito. Eh, sí, yo siempre les digo en la consulta, los niños no necesitan leche más allá de la leche de su mamá. Ajá. Así es. Pero obviamente, pues esto en México, Latinoamérica, no siempre es una realidad que al año de edad sigan teniendo lechita de mamá.
Y entonces, pues oficialmente ya pudiéramos darles leche de vaca. Ajá. Pero hay que recordar que un bebé de 1 año sigue siendo un lactante. Ajá. Y si estuviera tomando leche materna, la leche materna se espera que cubra más o menos del 45 a 50% de sus requerimientos al año de edad. O sea, es la mitad de sus requerimientos al año de edad. Ujú. Entonces, pues es difícil pasarnos a leche de vaca, o no sería lo adecuado pasarnos a leche de vaca como la única fuente de leche, si es que este pequeñito sigue tomando pues una buena cantidad de leche, ¿sí? ¿Por qué? Porque la recomendación es que si es que toman leche de vaca, no pase de 12 a 16 onzas en 24 horas, que es más o menos de taza y media a 2 tazas en total en 24 horas. Hay algunos niños, pero pues al menos yo desde mi experiencia en mi consulta privada son los menos, que al año de edad ya comen súper bien sólidos, comen de todo, comen en cantidades como pues bastante abundantes y entonces la cantidad de leche que toman ya es muy poca, o sea, las mismas mamás dicen, es que casi no, o sea, aunque tomen fórmula, por ejemplo, casi no toma Así leche es. ya, o sea, se toma 2 tomas en todo el día. Entonces, ahí yo sí les digo, ya podemos pasar a leche de vaca, ¿por qué? Porque solo son esas tomas y no se pasa de esa recomendación. Pero cuando es un bebito, que son la gran mayoría, que todavía, siguen, pues, en esta etapa de conocer alimentos, de aprender a comer, que sí comen, pero que quizás, siguen, tomando más lechita, cuando es leche de vaca, nos sale contraproducente que cambiemos si es que está tomando más de 12 a 16 onzas al día. ¿Por qué? Porque la leche de vaca tiene muchísima proteína. Tiene de 3 a 4 veces más proteína que la leche humana o que un sucedáneo, que sería una fórmula de inicio. Y entonces, aunque puede sonar muy padre para los fans de la dieta keto, de que hay más proteína, la realidad es que los niños no necesitan tanta proteína. Y cuando nos pasamos de proteína, podemos incluso afectar su crecimiento y desarrollo, porque el cuerpo gasta más energía en metabolizar esa proteína que lo que la aprovecha. Entonces, ahí para contestar cuánta leche tendríamos que ver primero de se alimenta ese pequeñito, o sea, si toma leche materna o fórmula y cuánto toma, ajá, para ver si lo pasamos o no a leche de vaca. Puede ser que no la necesite y realmente, pues, es leche de vaca para vacas, ¿no? Obviamente, somos una población que amamos la leche y tenemos un chorro de productos, derivados de la leche, pero, pues, así de que digas: "Uy, la necesitan los niños", no precisamente, igual y con los alimentos puede cubrir el 100% y si además tienen leche materna, pues, mucho mejor, o sea, si tienen leche materna, pues, ni para qué le dan leche de vaca. Yo generalmente les recomiendo, si es que están tomando todavía lechita materna, que pueden usar leche de vaca para preparar alimentos. Ujú. Por ejemplo, para preparar, unos hot cakes, unos waffles, este, o alguna preparación que lleve leche como tal, pero no darles leche así como su fuente de leche, porque esa fuente de leche es la leche materna. Sí, totalmente, Marta. Y lo dejó muy claro en este comentario. Si tu bebé está consumiendo más de 16 onzas de fórmula, no es momento de pasarlo a leche de vaca, porque acuérdense, la leche de vaca solamente es un alimento más dentro de una dieta balanceada, pero tampoco hay que abusar, porque luego nos llegan los niños de 1 añito y medio, 2 años, y que nada más toman leche de vaca, Marta, hasta 1 litro o más. Y los Claro. papás llegan a la consulta y nos dicen, oye, doctor, es que mi hijo no come nada y estoy sumamente preocupado porque solamente bebe leche de vaca. Y la verdad es que muchas veces los papás a veces no nos queremos echar el pleito encima de decir al bebé, no, 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 bebé. A ver, nada más esto es de leche de vaca y ya, tienes que comer. No, para mucha gente es más fácil prepararle el biberón de leche de vaca y órale. Pero, ¿qué consecuencias, Marta? ¿Qué consecuencias tendría un niño que tiene exceso de proteína en su dieta? Por ejemplo, los niños que toman un litro de leche de vaca a veces también les dan queso, a veces también comen pedacitos de proteína de otros elementos. Y bueno, finalmente a veces hasta triplican el consumo de proteína que les corresponde, ¿no? Pero ¿qué problemas pueden tener esos pequeñitos?
Principalmente lo que empezamos a ver es que se puede frenar el incremento de peso y talla. Por esto que te decía, porque la proteína que consumes se absorbe y se va a metabolizar. Pero, ¿qué sucede? No es como que si yo como mucha proteína, entonces se va a acumular en mi cuerpo y voy a tener ahí esa reserva guardada de proteína, no. Voy a estar más Y sobre todo fuerte, en los ¿no? niños, o sea, exacto, o sea, voy a acumular más músculo, con esa proteína que me estoy comiendo de más, eso no sucede así. El cuerpo utiliza la proteína que va a usar ese día para sus requerimientos, para lo que ocupó, para crecer, para lo que lo haya usado, y todo el resto de proteína que no va a usar se excreta. Ajá. Pero ese metabolismo para poder excretar esa proteína es muy demandante energéticamente. Entonces, es algo que puede ocurrir que se frene o que empiece a disminuir esa velocidad de incremento de peso y talla. También algo que puede ocurrir es que su apetito disminuya porque la proteína es muy saciante. Así es. Entonces, imagínate, o sea, justo dicen, es que no sé por qué, o sea, solo quiere leche y no quiere comer. Digo, hay muchísimas razones de por qué un bebé pudiera no querer comer o no poder comer, pero también muchas veces justo es eso, que se toman un biberón de leche de vaca, o de fórmula de crecimiento, que ahí creo que es otra acotación que tenemos que tocar, porque, ojo, o sea, muchos papás pueden decir, ah, ok, mi hijo sigue tomando más de 16 onzas, pero no es leche de vaca, es fórmula de crecimiento, y pues son casi que lo mismo, a veces hasta peor, dependiendo del tipo de fórmula, pero imagínate, o sea, se toman esa leche de vaca o fórmula de crecimiento que tiene mucha proteína, y eso, pues, es muy saciante. Y entonces, obviamente, pues, le va a matar el apetito por un buen rato. Y puede ser que, claro, que cuando ya le das de comer, pues, no tiene tanta hambre, porque se siente muy satisfecho. Ahí tiene la respuesta, queridas mamás, queridos papás. Nos tiene que quedar claro que no debemos de abusar en sí de ningún alimento, pero sobre todo aquellos que son ricos en proteína. Marta, una de las preguntas que más de alguna forma preocupa a las mamás tiene que ver con la lactancia. Ahora se habla mucho y seguramente tú lo sabes desde que hace mucho tiempo, las mamás que amamantan más allá de un año son criticadas. Son criticadas porque les dicen que la leche materna ya no les nutre a sus bebés, ya no tiene ningún beneficio y cosas más raras como que se convierte en agua o que ya es suero y en fin, ¿no? Pero te voy a hacer la pregunta así precisa. ¿La leche materna sigue aportando beneficios a los niños después del año de edad o incluso después de los 2 años de edad? Por supuesto, como te decía hace un momento, la leche materna cubre casi la mitad del requerimiento energético y nutrimentales de los bebés al año de edad y a los 2 años sigue cubriendo alrededor del 35% de sus requerimientos, o sea, más, poquito más de la tercera parte. Entonces, siempre, o sea, por el tiempo que le den lechita materna, le va a aportar beneficios, no solo nutricionales, sino también obviamente inmunológicos, beneficios incluso oromotores, o sea, le va a seguir dando muchos, muchos beneficios. Eso de que, ay, después del año ya no le sirve, es súper falso, o sea, es algo que siempre, siempre los va a nutrir. Sí, y además la leche materna no solamente da beneficios nutricionales, sino recuerden que también da beneficios inmunológicos y también emotivos y sociales. Es muy importante que el bebé se sienta apegado a su mamá. Es muy importante también que los bebés tomen leche materna porque además les protege de enfermedades. Se sabe perfectamente bien que mientras más dure la lactancia, más fuerte es el sistema inmunológico. Así que ya saben, le tienes que decir así como tal, la leche de mi bebé, yo decido cuándo quitársela. Incluso aquí en el consultorio tenemos una bromita, porque siempre nos preguntan, oiga, doctor, ¿y hasta qué edad lo debo de amamantar? Eso no, pues hasta la uni, ¿no? Así De que la universidad, hasta la universidad, claro. ¿no? Muy bien. Marta, vámonos a las siguientes preguntitas, las vamos a poner aquí para que todas las personitas lo vean. Ya tenemos resuelta esta. Ahora, hay muchos niños que llegando al año de edad empiezan a rechazar muchos alimentos, incluso favoritos, incluso alimentos que antes se comían muy bien, ya no se los quieren comer, pero sobre todo las verduras. Marta, ¿por qué? ¿Por qué en general
los bebés y los niños de 1 año de edad comienzan el rechazo de alimentos, principalmente de las verduras o de las carnes. Este tema me encanta. Hay que tener muy claro, y esto es básico saberlo en alimentación del niño a partir del año de edad, que la velocidad de crecimiento de los bebés se acaba de ir a la mitad. Ajá. El primer año de vida se espera que los bebés crezcan en promedio 25 centímetros, ¿sí? Que es la velocidad más acelerada que vamos a tener de crecimiento en toda la vida. El segundo año de vida, que es el que comienza cuando tu bebé cumple 1 año, se espera que crezcan en promedio 12 centímetros, es decir, más o menos la mitad de lo que creció el primer año. Ajá. Entonces, esto hace obviamente que su apetito cambie. Ajá. Y también en esta edad ya empiezan a tener un poco más independencia en el sentido de se dan cuenta de que, ya puedo elegir, puedo decir no, puedo elegir no. O sea, puedo decidir no comer algo. Ajá. Y esto es algo que provoca justo muchísima preocupación en los papás, al grado de que está reportado que casi el 70% de los papás em, refieren que sus hijos son selectivos, cuando la realidad es que esta cifra no pasa del 25% de los niños, ¿sí? Ok, Entonces, o sea, es una diferencia muy grande, ¿no? O sea, solo el sí, 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 25% de los niños llegan a tener dificultades de alimentación o selectividad en todo su espectro, que es enorme. Sin embargo, el 70% de los papás dicen que su bebé de 1 año es muy selectivo y que ya no come. ¿Por qué? Porque ya no lo ven comer igual que antes, o porque no están comiendo lo que ellos esperan o lo que a ellos les gustaría verlos comer. Y la realidad es que es muy normal que al año de edad el apetito disminuya. Además de que el apetito disminuye, también algo que sucede es que, hablando de desarrollo, los bebés a esta edad, por ejemplo, empiezan la mayoría a caminar, alrededor del año de edad, poquito después, empiezan a caminar, empiezan a tener otras actividades, y esto hace que su cuerpo requiera energía como más, rápida, ¿no? Y entonces, por eso es que tienen generalmente esta preferencia por los carbohidratos, frutas, cereales, ¿sí? Y alimentos que le aportan carbohidratos, y es algo que su cuerpo sí necesita, ¿sí? O sea, del 50 al 60% del aporte energético de un bebé tiene que venir de carbohidratos. Ajá. Ahora, a esto se suma que también empiezan a consolidarse al año de edad las habilidades de masticación. Ajá. Y ya tienen movimientos más complejos de masticación. Y los alimentos que más trabajo le cuestan a los pequeñitos, o en general, que más trabajo nos cuestan a todos de masticar, son aquellos que son muy fibrosos. Y los alimentos que predominantemente son fibrosos son las proteínas, de origen animal sobre todo, y las verduras. Ujú. ¿Por qué antes sí las comía y ahora no? Bueno, es que al principio en alimentación complementaria, los movimientos de masticación son movimientos no tan sofisticados, digamos que solamente un movimiento de aplasto y jalo, o sea, como que rasco. Rasco y así medio mastico y ya me lo trago y ahí están todos los papás diciéndome, es que salió el pedazo entero en el pañal. Ujú. Y conforme va avanzando la edad y la alimentación complementaria, van desarrollando movimientos más complejos. Ajá. No nada más es raspo o aplasto y jalo. También ya empiezo a lateralizar la lengua, a agrupar los alimentos hacia un costado, a masticar y pasar de un lado a otro, a que los labios participan, a que empiezo a separar diferentes alimentos dentro de mi boca. El típico que, no sé, por ejemplo, te comes algo y de repente te comes el pozole y sientes así el tallito de orégano y es como, y eres capaz de comer todo y solo sacar ese tallito. sí, Esas sí, claro. habilidades son habilidades mucho más complejas. Ajá. Y al ser más complejo, aunque suena como, bueno, pues es que si desarrolla habilidades más complejas, o sea, mastica mejor, ¿por qué no se lo come? Bueno, es que antes muy probablemente no lo estaba masticando por completo, solamente lo estaba como rascando y aplastando y jalando y no estaba haciendo un movimiento completo de masticación. Y ya cuando van adquiriendo esas habilidades, ahí es donde ese tipo de alimentos ya empiezan a ser como, esto me está costando trabajo, ya no nada más es medio mastico y trago, ya es como quiero masticarlo completo, me está costando más trabajo y entonces
lo puedo rechazar o lo empiezo a escupir o rechazar e irme o optar por alimentos que son más fáciles de masticar. Y es algo que también nosotros hacemos, pero con los niños obviamente estamos más hipervigilantes de su alimentación, ¿no? Sobre todo en esa primera infancia. Hasta a nosotros nos ha pasado el decir, ay, no me puedo comer esto, o sea, esta carne está más dura que un pedazo de cartón o que una suela de zapato, y ya no te la terminas, ¿no? Y Sí, es algo que nos pasa a todos. Pero en los niños chiquitos, sobre todo aquellos menores de 3 años, es el periodo en el que están terminando como de consolidar esos movimientos de masticación, pues obviamente les es pues más retador ese tipo de texturas y por eso tienden a empezar a rechazarlas un poco más. perfecto, Marta. Yo creo que nos has dado mucha información al respecto. Aprovecho este momentito para recordarles a todas las personas hermosas que están conectadas con nosotros. Sé que tienen muchas dudas, sobre todo acerca de la cantidad de porciones y todo eso, pero ese tipo de tema no lo vamos a tratar en este live porque es muy complicado. Ya cuando hablamos de porciones de proteínas es algo muy, muy individualizado y se necesita saber un montón de cosas. Más o menos, ¿cuánto dura tu consulta de primera vez, Marta? Híjole, mi consulta de primera vez yo la tengo en mi agenda programada para hora y media. Así es, Siempre imagínense, trato de una hora y apurarme, media. trato de apurarme, para que me quede tiempo de hacer la nota y así, y tardarme un poquito menos, pero, sí, hay veces que, pues, es mucho más tardado porque justo, como dices, hay que conocer súper bien todo el caso para poder ya individualizar y decir: "Ah, okey, o sea, este paciente en particular vamos a manejar estas cantidades, este tipo de alimentos o estas estrategias, estas texturas", etcétera. Así es, así es. Por eso es muy difícil que nosotros les contestemos esas preguntas aquí. Pues vamos, hemos diseñado cierto número de preguntas que son las más frecuentes, pero antes que nada quiero decirte que nos mandes saluditos, que nos digas desde dónde nos estás escribiendo. Al final vamos a elegir algunas de las preguntas que estén apareciendo aquí y también reacciona, dale like, dale corazoncito, dale un emoticon si te está gustando esta transmisión y compártela en este momento para que más personas estén informadas, sobre todo con ciencia, ¿va? Miren, les voy a presentar a continuación la siguiente pregunta que vamos a analizar. ¿Es normal que coma poco mi niño en muchas ocasiones o a veces? Bueno, esta pregunta a mí me gustaría afinarle un poquito más con Marta. Justo después del año de edad, encontramos en muchísimos niños, porque yo les digo que más o menos uno de cada 10 niños va a ser un niño súper comelón que nunca pasa por esto. Uno de cada 10, pues va a tener problemas serios de alimentarse, o sea, prácticamente no quiere comer nada. Pero más o menos 8 de cada 10, más o menos, es decir, la mayor cantidad de niños pasa por esto. Llegando al año de edad, aparentemente comen poquito, Marta. ¿Por qué sucede esto? Justo es por esto que les comentaba de que la velocidad de crecimiento cambia por completo, y entonces eso hace que, pues, su apetito ya sea mucho más variable y que disminuya respecto a cómo estaba comiendo antes. Y también ya a esta edad que, como te decía, los niños empiezan a caminar, también empiezan a tener más interés por jugar, y que recordemos que el juego es importantísimo porque todo lo aprenden a través del juego. Entonces, obviamente tienen más interés en jugar, y muchas veces con lo poquito que comen les es suficiente, pero como estamos comparando muchas veces versus lo que comía antes, o estamos comparando versus otros niños, pensamos como: "Híjole, es que de verdad no comió nada". Yo es algo que siempre, invito mucho a las mamás a cambiar justo esta palabrita o este lenguaje de no comió nada, porque ya cuando interrogas resulta ser que sí come. Quizás no come lo que tú quisieras que coma, o quizás no se come el guisado o la proteína, pero entonces muchas veces pensamos que como no se comió la proteína o no se comió el guisado, em, entonces ya clasifico como que no comió. Y eso, o sea, esas palabras son tan poderosas porque se quedan así como o sea, justo tú así lo replicas, de no comió nada el día de hoy. Y si eso fuera verdad, que no comió nada, pues, o sea, la realidad es que muchos niños, pues, llévenmelo a urgencias, ¿no? O sea, si lleva 4 días sin comer nada,
muchas veces es falso que no come nada. Sí, luego se Simplemente, pues, beben un come. montón de leche, ¿no? Ajá, o comen un montón de leche, los que, pues, inadecuadamente viven de leche, ¿no? O sea, como que en exceso, leche en exceso, pero también muchas veces, pues, como que le dan una mordida por aquí a una fruta y por acá una mordida al pan, y se comieron medio huevito en la mañana, o los obligaron a comerse 2 huevos en la mañana, y entonces, pues ya, el niño ya está topado de proteína, ya no come proteína el resto del día, y entonces pensamos como que: "Uy, no, es que está comiendo muy poco". ¿Y qué creen? O sea, pues es normal. Si el bebé está creciendo adecuadamente, porque fotosíntesis no hacen, ¿verdad? Si está Así es. creciendo adecuadamente, quiere decir que lo que come está siendo suficiente, aunque sea poquito según mis expectativas, ¿sí? Y como te decía, es normal que el apetito cambie y a partir del año de edad va a ser normal que a veces coma mucho, que tenga un día que devoró todo y al día siguiente o los siguientes 3 días medio come, o que de repente un día quiera comer mucho en un tiempo de comida, pero en el resto casi nada, o que un día quiera picotear mucho a lo largo del día. Estas variaciones son normales, esas variaciones del apetito son totalmente normales en los niños chiquitos. O luego hacen pastoreo, ¿no, Marta? Que andan, los papás están acostumbrados a que los niños se quieren bajar de la silla. Ponle en este momento en los comentarios si tu bebé es de esos que apenas lo sientas en su periquera o lo pones en la sillita y ya se quiere bajar, los bajan y los andan correteando toda la mañana y luego se turnan, ¿no? Un ratito la abuela, un ratito la Ujú. mamá, al rato llega el papá y lo anda correteando con un pedacito de comida para que le dé la mordidita, aunque sea 2 o 3 mordiditas, y bueno, uno a veces siente que su alma está aliviándose porque dice uno, bueno, ya comió, aunque sea un poquito, ¿no? Pero esto del pastoreo también los afecta, ¿no, Marta? O sea, no tener rutinas claras también puede afectarlos, ¿no? Claro, y la realidad es que muchas veces no necesitan que estemos allá atrás de ellos, para darles de comer. Obviamente, digo, hay excepciones dentro de este espectro de dificultades de alimentación, que eso, pues, es otro tema, pero, muchas veces los perseguimos porque nosotros quisiéramos verlos comer más, no porque realmente necesiten comer más. Ajá. Exacto, Si el exacto. niño tiene hambre y es un niño con un neurodesarrollo típico, que no tiene dificultades de alimentación, este, muy probablemente lo que coma, sin que lo persigas, será suficiente. Así es, totalmente. Vamos a seguir con nuestras preguntas top y a continuación vamos a hablar acerca de los snacks. Se ha hablado mucho acerca de los snacks y nos gustaría en este momento que tú, como nutrióloga pediátrica, nos dijeras cuáles son los snacks, cómo se conforma un snack en forma general y qué tipo de snacks deberíamos de darle a nuestros pequeñitos. Este concepto del snack, que supongo salió del concepto de la nutrición en adultos de colaciones, Así es. la realidad es que en niños muchas veces, pudiera salir sobrando, porque la recomendación es que tengan tiempos de comida, parejos en los que tengan de todos los grupos, ¿sí? Que tengan un desayuno completo, un lunch o almuerzo completo, comida, y generalmente con esto es suficiente, pero hay veces que, por el ritmo de vida que tenemos, por las rutinas o por el mismo apetito del niño, recurrimos a esto de darle algo como entre comidas fuertes, o algún snack. Aquí lo importante es que tratemos de que sean por lo menos 2, 3 grupos de alimentos, de ser posible, y que sea dentro de los alimentos que habitualmente comerían en otros tiempos. También cuando un pequeñito, yo los snacks los uso sobre todo cuando hay pequeñitos que comen solamente una o dos cosas en un tiempo de comida y entonces el resto de grupos igual y se los separas para el snack, ¿no? Si es que es un pequeñito que no tolera tanto tener tantas cosas en su plato, ¿sí? Pero, algo que sí es importante es que, por ejemplo, la proteína aquí, yo te diría, en un snack pudieras omitirla si es que ya tiene proteína en los otros tiempos de comida, y que quizás los snacks estén conformados por otros grupos, por ejemplo, como cereal, grasa, fruta, verdura. Ajá.
No necesariamente tienen que estar todos, pero sí tratar de que haya por lo menos 2 grupos, en estos snacks, si es que hacen estos snacks o si utilizan estos snacks. El snack es un arma de doble filo, tanto me puede ayudar a que el niño coma el resto de grupos que quizás no comió en el tiempo anterior, pero también pudiera provocar que yo le doy esto que yo considero que es un snack o una colación, pero entonces espero que de todas maneras haga un tiempo de comida completo en 1 o 2 horas. Y obviamente, si ya se llenó de lo que comió en el snack, a la hora de la cena o el tiempo que sigue, puede ser que coma poco y entonces ahí nos sale contraproducente. Aquí creo que va a depender mucho del apetito del pequeñito y de la rutina y el ritmo familiar. Perfecto, yo creo que nos queda muy claro. En ocasiones tomamos todo muy cuadrado porque desgraciadamente, como comentamos hace un ratito, hay muchas personas que están hablando de alimentación infantil sin ser profesionales. Y ellos tienen la idea de que todos los niños tienen que hacer sus 3 comidas principales y sus 2 snacks. Incluso hasta dan talleres de snacks, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo siempre le digo a los papás en mi consulta, y no me van a dejar mentir, y si estoy mintiendo que en este momento me lo pongan, digo, no te estreses. Si tu hijo comió sus 3 comidas, está tomando su leche materna o su fórmula infantil, está creciendo bien, como lo estamos viendo aquí en las gráficas, pues no necesita más snacks, ¿no? Sí, doctor, porque estoy preocupada porque le damos sus snacks y ya no cena. Pues sí, porque ya le diste la cena adelantada. Entonces, en realidad, la mayoría de los niños no se va a comer las 3 comidas principales más 2 snacks, ¿ok? Y pueden estar tranquilos. Recuerden, aquí lo primordial es saber que Ni tu hijo tiempo da. esté creciendo bien. Sí, no, la verdad es que no, a nadie nos da tiempo. O sea, dejas de eso que nos dé tiempo de prepararlo o no, o sea, eso es otra cosa. Pero en la rutina del niño, ¿a qué hora le das 5 veces de comer? O sea, si tiene que dormirse temprano, que es lo ideal, o sea, tiene que hacer sus siestas. Estamos hablando de, pues, de un pequeñito de 1 año, ¿no? Entre 1, vamos a decir, quizás entre 1 y 5 años, o sea, que todavía hace siesta, que se tiene que dormir temprano. ¿En dónde metes las 5 comidas al día? O sea, la realidad es que y sobre todo que con los niños, no nada más es como que: "Ay, siéntate y come rápido", no, o sea, es toda una rutina, es toda una experiencia sensorial, que no podemos como que decir: "Ya rápido, 5 minutos", pues no. Entonces, la realidad es que esto de que 3 comidas, 2 snacks, pues si tu pequeñito se lo come, se lo alcanza a comer, pues vas. La gran mayoría de los papás no nos van a dejar mentir de que, no hay manera, o sea, tú le puedes ofrecer comida 5 veces al día si quieres, pero muy probablemente no coma en todas esas 5 veces al día, o igual y si es un niño que picotea o que come como por poquitos, va, pero así que quieras hacer en tiempo y forma, tantos tiempos de comida en un niño chiquito, o sea, ni da tiempo si es que lo quieres dormir temprano y hacer sus siestas y toda su rutina habitual. Sí, 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 así que yo creo que esto le va a aliviar el alma más de una mamá o de un papá que afortunadamente ya cada vez más padres estamos ahí pendientes de la creencia de nuestros hijos y la alimentación. Bueno, vámonos a una de las preguntas que siempre ocasiona dudas y tiene que ver con la suplementación, ya no solamente de vitaminas, Marta, porque ahora resulta que hay personajes, lo voy a decir así nada más, que hasta sugieren su shake, ¿no? Con un scoop de proteína vegana o de proteína de suero de leche a los niños en la mañanita, que para que agarren músculo, ¿no? O sea, Marta, específicamente hablando, ¿los niños en general necesitan suplementación o esta suplementación debería provenir de una valoración por un profesional de la salud? O sea, en general, no podemos decir: "A todos los niños requieren suplementación", claro que no. Ni de vitaminas, digo, salvo la vitamina D en los bebés, con lactancia materna exclusiva en sus primeros meses, pero no tendríamos por qué, suplementarlos de rutina y mucho menos prescribir de que: hay el scoop de proteína para que empiecen bien el día", no, o sea, justo, acuérdense que la proteína es algo que no debemos excedernos en los niños. Sí la necesitan, pero ¿qué creen? Se espera que más o menos solo del 5 al 8% de todo su aporte energético del día venga de proteínas, o sea, no necesitan tanta.
Y con las vitaminas lo mismo, o sea, la realidad es que claro que se usan, para eso existen los suplementos y se tiene que usar, se usa, pero esto es una recomendación que tiene que ser muy puntual e individualizada a cada caso. Pero no podemos decir de manera general que todos los niños deberían de estar tomando ciertos suplementos. Obviamente hay poblaciones de riesgo de ciertos nutrimentos, ¿no? Pero ya estamos hablando de casos como muy específicos, ¿no? O sea, por ejemplo, niños que tienen poca exposición al sol o que viven en lugares en los que tienen todo, o sea, meses completos, temporadas completas sin luz solar, o que viven en un lugar en el que, por ejemplo, no sé, que ya casi no sucede, por eso en México tenemos sal yodada, ¿no? Pero que viven en un lugar en el que no pueden obtener de otros lados los nutrimentos que necesitan, solamente en esos casos, pues se considera, pero en la generalidad no tendríamos por qué estar suplementando, a los niños así nada más. Es algo que tiene que individualizarse siempre. Y con esta respuesta vamos a hilar dos preguntitas más muy clásicas. Las vitaminas que nos piden tanto, sobre todo a veces las abuelitas. Las abuelitas siempre nos piden esas vitaminas porque sienten que su hijo no come y como han escuchado, ¿no? De vecinas o de personitas, ahora sí que de chismecito, que probablemente necesite unas vitaminas para que coma más. Marta, ¿las vitaminas hacen que los niños coman más? O sea, la realidad es que, de nuevo, casos muy puntuales, por ejemplo, yéndome a un extremo de una desnutrición aguda grave, si le doy ciertas vitaminas, su metabolismo se va a modificar. Sí, pero estamos hablando de una situación muy particular. Pero en un Así es. niño, o sea, en la generalidad, en un niño sano, darle vitaminas no le va a hacer ninguna diferencia en el apetito. Este, y esto de que, ay, es que yo creo que come mal y entonces por eso le voy a dar vitaminas, es algo que cae en pues casi que automedicación, porque, ajá, según tú come mal, o sea, ¿qué es lo que le hace falta según tú? ¿No? Entonces ahí yo les diría, si tienen mucho, mucho, mucho la duda de si mi hijo está comiendo lo suficiente de vitaminas y minerales, de calorías, de bla, pues llévenlo a una valoración con un especialista porque no podemos nada más asumir como, es que como no come, como yo quisiera ver, yo siempre les hago esa acotación, como no quisieras verlo comer, entonces ya voy a decidir que le voy a dar vitaminas, porque pues no come, entonces le tengo que dar vitaminas. Y eso es lo que no debería de suceder, no de manera rutinaria. Perfecto, nos queda muy clara la respuesta, Marta. Y hilado a esta situación, me gustaría saber si estos jarabes que se venden para abrir el apetito, básicamente el que tiene ciprohexadina y el otro que se llama diazaxida, si mal no recuerdo, si este tipo de jarabes que técnicamente se venden para abrir el apetito tienen algún beneficio en los niños, se tienen que dar cuando un niño no come o volvemos a lo mismo. Lo importante es una valoración profesional. Y aquí tiene que haber una valoración porque son medicamentos que claro que sirven y ayudan en ciertos casos específicos. Pero nada más, que es algo que vemos muchísimo, nada más por el hecho de que es que no come lo que yo quisiera verlo comer, entonces le voy a dar ese tipo de jarabes que sí tienen un efecto a nivel del sistema nervioso central y en la regulación, de apetito y saciedad, es algo que no es inocuo, no es algo que: "Ay, bueno, no pasa nada si se lo doy", no, o sea, sí pueden hacer daño, cuando no están indicados. No debemos nada más porque sí, solo porque mi hijo no come lo que yo quisiera, entonces pedirle al pediatra o al doctor familiar de deme un jarabe para que se le abra el apetito y coma, porque les va a dar más hambre, muy probablemente sí, porque como les decía, tienen este efecto a nivel del sistema nervioso central, este tipo de jarabes en particular, no las vitaminas, acuérdense, este, le va a dar más apetito, pero eso no quiere decir que esté bien. ¿Qué tal que ese pequeñito no necesita?
que se le abra más el apetito. O qué tal que no es una cuestión de apetito y es una cuestión sensorial, de alguna dificultad a nivel sensorial. Pues imagínate qué sufrimiento que yo no puedo comer porque sensorialmente me cuesta trabajo comer ciertas cosas y me dan aparte otra cosa que hace que tenga yo más hambre, pero a la vez lo que me ofrecen de comer no puedo, sensorialmente no puedo. Es algo que no deberíamos de usar a la ligera, no se debería de usar a la ligera. Y si alguien te lo receta a la ligera, mm, te invito a ser escéptico al respecto, porque es un recurso que sí pudiéramos utilizar, pero tiene usos súper, súper específicos. No se debería usar tan a la ligera solo porque le dijiste al doctor es que no come o no quiere comer. Y recuerden, queridos padres, que los jarabes que están diseñados para aumentar el apetito, aparte de individualizar su uso, no van a hacer que tu hijo, que no coma verduras, las coma, ¿ok? Eso es algo bien importante y lo platicamos la otra vez con Goretti, que es una nutrióloga también que está muy enfocada en la cuestión de la selectividad alimentaria. Marta, estamos ya en este momento y les avisamos a todas las personitas que están en el live que vamos a contestar preguntas, las más importantes, las que se me hacen más relevantes. Habíamos comentado hace un momento que no podemos dar recomendaciones específicas de cantidades, tampoco estamos hablando de otros temas porque ya me están preguntando que qué damos para la tos. Pues no, si tienen en este momento a su bebito enfermo, consulten a su médico más cercano, su pediatra o su médico general para que les pueda solucionar el problema. No pueden encontrar respuestas en redes sociales si su bebé está enfermo y eso es algo que yo insisto muchísimo. Ok, a una de las preguntas que nos hacía hace un momento una mamá tiene que ver con lo siguiente. Los platillos que se preparan para sus pequeños a partir del año de edad pueden contener doblete de proteínas, por ejemplo, frijoles con quesito o lentejas con, no sé, carne molida. ¿Tú qué opinas al respecto? Pueden. La cosa es la cantidad, porque claro que un huevito con frijol, pues es rico, ¿no? O sea, o frijolitos con queso, Riquísimo. pues claro que está súper rico. Pero entonces, lo que no tendríamos que dobletear es la cantidad, ¿sí? O sea, si yo habitualmente, por poner un ejemplo, le doy a mi bebé lo equivalente a 2 cucharadas de proteína, no sé, de huevo, y le quiero dar huevito con frijol, entonces, no es las 2 cucharadas de huevo más aparte 2 cucharadas de frijol, sería quizás una y una. ¿Para qué? Para que siga siendo la misma cantidad de proteína. O sea, que se puede dobletear por cuestiones culinarias, por supuesto, porque es muy rico, pero no deberíamos de dobletear la cantidad. O sea, tendríamos que mantener esa cantidad de proteína que necesitan los pequeñitos, que no es tantísima. Los bebés necesitan más o menos dependiendo si toman leche materna o no, pero más o menos podríamos decir que de 2 a 4 porciones en todo el día, del tamaño de la palma de su mano, la del bebé, ajá, que es poquitito si lo comparamos con los 3 a 4 huevos que les quieren dar a los bebés de desayunar. Exacto. Entonces ahí nos hilamos con la siguiente pregunta, Marta. ¿Está bien esta recomendación que hacía esta persona acerca de que los niños de 1 año pueden desayunar 3 huevos y para el colmo, pochados o no cocidos? Por favor, no. De verdad, por favor, no lo hagan. Puede ser porque, claro, yo sí he visto niños que me dicen los papás, es que sí se los come. Pues es que si solo le ofreces huevo y tiene hambre, pues muy probablemente sí se lo va a comer, pero igual ya en todo el día ya no te va a querer comer más proteína. Em, lo ideal ahí sería que bajes esa cantidad de proteína de huevo y ¿cómo le hago para que no se quede con hambre? Pues le complementas el resto de grupos que también necesita, fruta, cereal, grasa, verdura, ¿sí? Pero es muchísimo, o sea, de verdad es muchísimo. Generalmente un niño de 1 año que se come medio huevo, yo te diría, estuvo perfecto. Si se comió un cuarto de huevo, también te diría que estuvo bien. Medio huevo, hasta te diría, wow, se comió medio huevo, o sea, bastante. Pero quererle dar 3, 4 huevos, o sea, es algo que no debería de suceder y mucho menos si es un huevo que no está cocinado adecuadamente.
tiene que estar cocinado al 100% en todos los bebés menores de 2 años, 100%. Nada de que pochado, de que tierno o que la yema que quede aguadita cuando es estrellado. O sea, un niño menor de 2 años tiene que estar cocinado al 100%. El huevo crudo o semicocido no tiene cabida en la alimentación infantil, ni debería estar en la nuestra, porque ni siquiera se absorben esas proteínas que no, o sea, que no están cocinadas. Pero en un niño pequeño, mucho menos por el riesgo de pues, enfermedades gastrointestinales que esto pudiera provocar. Esto tiene que quedar muy claro porque desgraciadamente luego tenemos muchos niños que están enfermos de gastroenteritis porque comieron huevito contaminado con salmonela, así que recuerden, bien cocidos. Sí. Y también es el mismo caso del pescado, ¿no, Marta? Es decir, el pescado, o sea, los niños no deberían de comer sushi, por ejemplo, o ceviche. Ah, o carpaccio, ceviche, o sea, nada que, ninguna proteína que no esté cocinada al 100% antes de los 2 años, jamás, nunca. Yo sé que, ay, pero es que está muy rico, pero bla, o sea, ni nosotros deberíamos, pero bueno, lo hacemos bajo nuestro propio riesgo, pero en un menor de 2 años, nunca. O sea, ni pescados, ni mariscos, ni carnes de que hay término medio, 3/4 o huevo que no esté bien cocinado, no. Todas las proteínas tienen que estar cocinadas al 100%, ¿sí? Para que lo puedan absorber bien y que no tengan ese riesgo de infecciones gastrointestinales. Ok, ok. Otra de las preguntas que nos hacían por aquí, Marta, tiene que ver con lo del estreñimiento. El estreñimiento, y mucha gente nos anda preguntando acerca de probióticos para el estreñimiento y que si también los probióticos les mejora el sistema inmune y que qué probióticos le dan a sus bebés. ¿Qué respuesta podrías darnos a todos los papás acerca de esta pregunta? Yo les diría que los probióticos son excelentes y los mejores son los naturales, es decir, los que vienen en alimentos fermentados, por ejemplo, kéfir, chucrut, yogurt, por supuesto, aquellos que están en la leche materna, probióticos, prebióticos. Actualmente, bueno, ya desde hace varios años los probióticos han sido como muy estudiados y sí sabemos que hay ciertas cepas que pudieran ayudar, por ejemplo, en cuestiones inmunológicas, u otras cepas como el Rhamnosus LGG, por ejemplo, u otras cepas como el L. reuteri, que se ha visto que ayudan para el estreñimiento o para el cólico. Pero eso es lo que de nuevo se tendría que individualizar, porque no nada más es como que, tiene estreñimiento, le voy a dar este probiótico y con eso se va a solucionar. No. ¿Por qué tiene estreñimiento? ¿A qué le llamas estreñimiento? ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo está comiendo? ¿Cuánta agua toma? ¿Qué actividades realiza? O sea, no es tan a la ligera tampoco el decir como que, sí, pues probióticos. Claro, los probióticos son nuestros amigos, pero pues no precisamente siempre vamos a necesitar alguno prescrito para una problemática en particular, sin evaluar el resto del panorama. Así es, no es algo así como receta de cocina, queridos papás. Y en este momento me gustaría que si eres profesional de la salud, sobre todo nutriólogo o nutriólogo pediátrico, comentes aquí en el vivo, en el en vivo que estamos teniendo, para que también la gente te contacte y necesitamos que cada vez más personas puedan tener opciones para una alimentación adecuada. Marta, recientemente se emitieron las guías de alimentación de Estados Unidos, pero nosotros presumimos las guías de nosotros por el Instituto Nacional de Salud Pública, la famosa dieta de la milpa. ¿Cuáles son las guías que realmente deberíamos de seguir como profesionales de la salud para orientar la alimentación? Y si realmente necesitamos consumir tanta proteína de origen animal, o ¿cuál es tu opinión al respecto? La realidad es que esa nueva pirámide invertida americana no le pide nada a nuestro queridísimo este, plato del bien comer y la dieta de la milpa, no le pide nada. O sea, la verdad es que el mexicano es abismalmente superior. Así Este, es. eh, Podemos perfectamente seguir utilizando nuestros recursos del Instituto Nacional de Salud Pública. La realidad es que, pues ahí como que queda esta duda de
esa pirámide de dónde surge y los intereses de la industria que hay detrás. La realidad es que esto de que la dieta keto y tanta proteína y, o sea, no, sí, claro, necesitamos proteína, pero es algo que pues no necesitamos, y menos los niños en tantísima cantidad. Em, Además, esta pirámide se contradice a sí misma, porque es como, o sea, te recomienda un chorro de alimentos de origen animal, pero a la vez te dice dentro de esas guías que menos del 10% de las grasas tiene que ser grasas saturadas, pero entonces con la cantidad de proteínas animales que me estás recomendando, es imposible quedarme abajo de ese 10% de grasas saturadas que están principalmente en alimentos de origen animal. Entonces, yo les diría, creo que en este momento en particular, em, las guías americanas quizás ya no son tanto referencia, o Así es. igual y ya no pudiéramos tomarlo tanto como referencia Sí, como hace años. claro, Este, la verdad es que nuestra dieta de la milpa es maravillosa, o sea, y además la cantidad de alimentos que hay en México por regiones es increíble. Marta, vamos a ir con preguntas así concisas de que son muy frecuentes en redes sociales. ¿La sal famosa rosa, sal del Himalaya, es mejor que la sal de mesa? no, solo es más cara. Y, o sea, y no es como que, bueno, pero solo es más cara, pero da igual, no es cierto, porque la sal de mesa en México es sal yodada y es una estrategia de salud pública que se aplicó desde hace muchísimos años para poder cubrir el requerimiento de yodo de los mexicanos. Entonces, no es como que, bueno, solo es más cara y se ve cute porque es rosa, entonces pues da igual, la puedo comprar, la voy a usar, pues si quieres, pero no te olvides de también utilizar la sal yodada porque eso te va a ayudar a cubrir tu requerimiento. Perfecto. Y tengo otra pregunta y tiene que ver con el famosísimo yogur griego. Yogur griego, ¿a partir de qué edad en general? Pues mira, esto del yogur griego es súper controversial porque últimamente ha habido como mucha información y mucha recomendación de yogur griego, así casi casi que es satánico, prohibido para los niños. Este, el yogur griego, al menos yo dentro de mis recomendaciones nutricionales, yo lo pongo dentro del grupo de proteínas. Ujú. No como fuente de leche o yogur. Ajá. ¿Por qué? Porque el yogur griego tiene muchísima proteína y entonces si yo le doy a mi hijo media taza de yogur en sustitución de media taza de leche, por supuesto que es muchísimo. Y el yogur griego no debería de utilizarse así. El yogur griego lo deberíamos de utilizar, se puede utilizar desde el inicio de la alimentación complementaria, al igual que se recomienda que se utilice, por ejemplo, queso, huevo, carne u otras proteínas, pero tenemos que usarlo así, tal cual como es una proteína, y que no debe de pasar esas cantidades recomendadas de proteínas en niños. No se debe de utilizar como un sustituto de leche, de que la media taza o una taza, no. Ahí sí se excede muchísimo en la proteína, entonces por eso yo lo que les recomiendo siempre es que lo metan pues sí, que lo clasifiquen dentro de este grupo de proteínas. Bebidas vegetales, Marta. Sí se pueden dar a partir del año de edad, no se pueden dar, ¿de qué forma? Pues mira, de que se puede, pero lo que nos dice la evidencia es que las bebidas vegetales, sobre todo aquellas que son bajas en calorías, proteínas, etcétera, em, lo que la evidencia dice es que cuando se usa ese tipo de bebidas vegetales como fuente de leche o como sustituto de leche en menores de 6 años, esto sí compromete el crecimiento de los niños, compromete incluso, la estatura. O sea, sí hay cierta diferencia, una diferencia significativa entre la estatura de niños menores de 6 años que consumen, estas bebidas vegetales como la típica fuente de leche de 2 vasos al día, que eso, pues, es algo que ni siquiera es necesario en leche de vaca, pero bueno, que lo utilizan así, ¿por qué? Porque desplaza otros alimentos. O sea, imagínate una taza de leche, de bebida vegetal que tiene 20 calorías en toda una taza y 1 o 2 gramos de proteína en toda una taza, solo los hace sentir satisfechos, pero no les aporta mucho. Entonces, yo lo que les recomiendo siempre es que si las van a usar, que sea, por ejemplo, para preparar alimentos, para prepararle sus
hot cakes o para prepararle una crema de verduras, pero que no sea como su fuente de leche, de que le den así el vaso completo. eh, claro, de vez en cuando, si lo quieren probar, está bien, pero no que sea algo constante y que se lo den como sus 2 vasos de leche, al día en bebida vegetal, por la cantidad tan baja de calorías que tiene y que puede desplazar a otros alimentos. Nos vamos a ir al cierre, Marta, con 3 preguntitas que son cruciales, sobre todo porque dan mucha información valiosa a todos los papás que nos están viendo. Los alimentos alergénicos, ¿a partir de qué edad se deben dar? Lo que es pescado, trigo, soya y todo eso, porque eso genera muchas dudas y sigue generando dudas, ¿no? Se debe de dar desde que inicia la alimentación complementaria, que, se puede iniciar en un niño sano que nació a término entre los 4 y los 6 meses. Todos los alergénicos, todo. Perfecto. Ahí la segunda, última pregunta, tiene que ver con el consumo de azúcares añadidos. ¿A partir de qué edad se podrían dar pequeñas cantidades de azúcares añadidos y cada cuánto? Y tu recomendación como nutrióloga pediátrica. Lo ideal aquí es esperarnos, hasta después de los 2 años, por 2 cuestiones, tanto por la programación, algo que se llama programación metabólica, que es, cómo el metabolismo, pues, fabrica nuestras células, según los alimentos que comemos, y también por la percepción, de sabores. Entonces, lo ideal es que sea, a partir de los 2 años, em, de manera ocasional, sin, prohibirlo tajantemente, porque esto nos llega a salir contraproducente, pero es algo que puede estar dentro de la dieta. Siempre la recomendación oficial es que no pase del 5 al 10% de las calorías totales, de lo que consumen los pequeñitos, de azúcares, azúcares de cualquier tipo. Obviamente, si podemos preferir aquellos que son naturales sobre industrializados, mucho mejor, pero idealmente a partir de los 2 años y no más del 5 al 10% de todas sus calorías del día. Esta pregunta la voy a contestar rápidamente porque me preguntan mucho acerca de los aceites buenos. Y ya, si digo mentiras, ahorita Marta que nos diga. Aceites buenos para la alimentación de tu bebé, aceite de oliva, aceite de aguacate, aguacatito, ocasionalmente tal vez un poco de mantequilla en alguna preparación, aceite de cacahuate, los famosísimos aceites prensados en frío son los mejores y evita en la medida de lo posible darle alimentos fritos a tus pequeños. Y para finalizar esta sesión que ha estado fantástica, Marta, quisiera que nos dijeras 3 o 4 banderitas rojas cuando el niño no come, que sean así como cruciales y que nos queden a nosotros como papás de que si mi hijo está presentando estas banderas rojas, esas señales de alerta, es necesario tener una valoración con un nutricionista, un nutriólogo pediátrico o alguien que se haya preparado en cuestiones de selectividad alimentaria. Una bandera roja sería, por supuesto, que no esté creciendo ni ganando peso adecuadamente, ¿sí? Otra bandera roja sería, que, sea incapaz de, comer sin desbordarse. Ajá. O sea, sea incapaz de sentarse a la mesa sin desbordarse y que incluso le moleste o se quiera alejar, cuando vea otras personas comer ciertos alimentos. Eso también sería una bandera roja. Otra bandera roja sería, por ejemplo, que siempre quiera comer lo mismo. Una cosa, todos los niños tienen preferencias, todos tenemos preferencias y puede ser que un pequeñito pueda tener cierta preferencia por alimentos, pero si hay apertura a que haya de repente otras cosas dentro de su dieta o va y viene de ciertos alimentos dentro de lo normal. Pero si cada vez entre más crece, se va reduciendo su lista de alimentos, y solamente come lo mismo, eso es otra bandera roja, muy importante. Y también que no sean capaces de progresar texturas. Ajá. Que sea un pequeñito que ya tiene más de un año, año y medio, y que no han podido progresar texturas, que sigue comiendo purés o solamente alimentos aguados. Esto también es una bandera roja, este, para tener una valoración
una valoración especializada, porque ahí sí pudiéramos estar ante una dificultad para alimentarse. Perfecto. La verdad es que, Marta, nos has dejado una información valiosísima a todos los que somos papás. Y quiero comentarles con respecto a la última preguntita que está aquí. Los condimentos se inician desde la alimentación complementaria de forma progresiva, pero acuérdate que condimentos naturales, o sea, la cebollita, el ajo en la preparación, acuérdate que sin sal, al inicio la cocción de las carnes, tantita pimientita, alguna hierbita de olor progresivamente conforme la alimentación complementaria va avanzando, ¿ok? Marta, te quiero agradecer mucho que hayas estado aquí con nosotros. Sé que en la vida de adulto, en general, de todos los profesionales de la salud, a veces no nos da oportunidad de tantos tiempos como esto, pero la verdad es que lo hemos disfrutado mucho. Yo te agradezco muchísimo el esfuerzo que has hecho para estar aquí con nuestra comunidad. Les vamos a dejar las redes sociales de Marta para que la contacten. Si necesitan una valoración, ella da consulta presencial y también consulta en línea. Marta, muchas gracias por estar aquí y te quiero pedir que te quedes unos minutitos finalizando la transmisión para que se pueda subir todo el live y podamos mantenerlo en nuestro Facebook. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Entonces, nos despedimos. Gracias por estar aquí y pongan el like a en vivo, por favor, porque si obtiene muchos likes y quieren la segunda parte con Marta Beauregard, la vamos a tener. Así que en este momento quiero que me digan si quieren la segunda parte, porque hay muchas dudas todavía al respecto y con todo gusto vamos a intentar hacer una segunda parte porque hay muchísimo que desmenuzar, incluso alimentación de niños escolares y adolescentes y un montón de cosas de las que podemos hablar. Que pasen bonita noche y hasta luego.